Mi nombre es Jacqueline Juárez, coordinadora de generación de capacidades de la inversión pública y laboro en la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. El día de hoy se desarrollará la capacitación Presentación de Informes Semestrales 2023-2 de convenios FIT de estudios de preinversión. Esta capacitación tiene como objetivo orientar a las autoridades y al equipo técnico para la presentación de los informes semestrales 2023-2 de convenios FIT de estudios de preinversión y fichas técnicas y fortalecer capacidades para su presentación oportuna, contribuyendo con el logro del objetivo de los convenios y los esfuerzos conjuntos para el cierre de brechas de servicios básicos de nuestras localidades beneficiadas. Vamos a dar pase a Benjamín Gutiérrez, coordinador de seguimiento del FIT, quien presentará en qué consiste el FIT y las características de los convenios. Adelante, Benjamín. Muchísimas gracias, Jackie. Estimadas autoridades, estimados equipos técnicos de las unidades formuladoras, de las unidades ejecutoras que nos acompañan, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el saludo afectuoso de la Secretaría Técnica del FIT. Y en esta oportunidad, pues, felicitarles por vuestra participación en este evento que esperemos sea provechoso, toda vez que es parte la presentación de los informes semestrales 2023-2, es una parte muy importante dentro de los compromisos que tienen las entidades ganadoras de los concursos FIT, ¿no? Entonces, en este sentido, les pido por favor que estén atentos y si en el transcurso de las presentaciones surge alguna duda o tienen algunas consultas, regístrenlo a través del enlace que se les ha remitido o a través del chat del aula para, al culminar la presentación, poder absolver las consultas, ¿no? Dicho esto, empezamos con el desarrollo del evento. El siguiente, por favor. El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, como bien seguramente muchos de ustedes ya los conocen, pero siempre hay nuevos participantes, por eso es que hacemos un pequeño refresco en memoria rápido, ¿no? Es un fondo concursable, tiene su decreto legislativo, el 1435, y tiene un reglamento a través del cual se regulan estas actividades, ¿no? Nuestro objetivo es contribuir a que diversas entidades de escasos recursos cuenten con recursos frescos adicionales y de esta manera contribuyamos a reducir las brechas de servicios básicos en sus localidades. Y lógicamente para esto se organizan diversos concursos, ¿no? Generalmente de frecuencia anual. ¿Cómo surge el FIT? El FIT es el resultado de la reestructuración del FONIPREL, que estuvo vigente del 2008 al 2018 inclusive, y la liquidación del FONIE, ¿no? Entonces este es un nuevo fondo que de alguna manera está incorporando diversas lecciones aprendidas de estos fondos precedentes y en cada concurso va incorporando algunas mejoras de acuerdo a las lecciones aprendidas, ¿no? El siguiente, por favor. ¿Cómo está organizado el FIT? El FIT tiene dos estamentos importantes, uno de ellos que es el Consejo Directivo, que está formado por diversos ministerios, como podemos apreciar. La presidencia del Consejo de Ministros es la que lo preside. Luego, como miembros, tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. También participa la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, cada uno con su representante. También está la Asociación de Municipalidades del Perú y la Red de Municipalidades Rurales del Perú. Estos últimos participan de manera intercalada, ¿no? En este periodo, por ejemplo, la AMPE es la que tiene voz y voto, en tanto la REMURPE puede participar, pero no tiene voto. Y la Secretaría Técnica, que está a cargo de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF, que es el encargado de conducir estos concursos FIT y hacer el seguimiento correspondiente a los convenios, ¿no?, de las entidades beneficiadas, ¿no? La siguiente, por favor. Los servicios priorizados por el FIT son 9 servicios, como pueden apreciar. En los últimos años, por ejemplo, podría comentarles que los servicios con mayor demanda son el de educación. Normalmente en los últimos concursos del FIT, la demanda ha superado entre el 40 a 60% de las propuestas seleccionadas, ¿no? Educación básica. Después viene salud básica, saneamiento básico, en un porcentaje ya menor, entre 15 y 25%.
Y luego viene ya infraestructura vial, desnutrición infantil o anemia, desarrollo productivo, infraestructura agrícola y después electrificación rural y telecomunicaciones, ¿no? Más o menos en ese orden de prioridades. ¿Y quienes priorizan estas propuestas o necesidades? Son las propias entidades, ¿no? O sea, ustedes como gobiernos locales y regionales participantes son los que priorizan cuál de las propuestas presentar al concurso, ¿no? El siguiente, por favor. Los convenios FID, vamos a darles un pequeño pincelazo sobre qué significa tener un convenio con el FID, cuáles son las principales responsabilidades de estos convenios, qué información nos brinda, etcétera, ¿no? El siguiente, por favor. Ahí podemos apreciar en detalle. Lógicamente, un convenio es un documento legal, ¿no es cierto? En este documento se establecen los términos y condiciones que debe cumplir tanto la entidad como el FID para justamente con ese esfuerzo conjunto lograr el objeto de los convenios, ¿no? Que son el estudio, desarrollar estudios de preinversión, fichas técnicas, ejecutar IORs, también formular expediente técnico y ejecución de proyectos propiamente dicho, ¿no? Entonces, en este documento legal están las responsabilidades tanto del FID como de las entidades, y eso es muy importante que todos lo sepamos, no solo nuestra autoridad, sino también el equipo técnico, ¿no? Lógicamente, el FID tiene una buena cantidad de entidades a las que les financia el 100%, en ese caso se llama convenio de financiamiento, y otro grupo de entidades a los que se cofinancia, ¿no? O sea, se les da una parte que está entre el 70 al 90%, lo cual también constituye una inyección importante de recursos frescos para que las entidades puedan materializar ese esfuerzo conjunto para lograr el cierre de brechas de servicios básicos, ¿no? Entonces, en este convenio, como pueden ver, está toda la información del convenio y sobre todo las responsabilidades. Y eso es muy importante porque justamente una de las responsabilidades es presentar los informes semestrales. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver el ciclo de este convenio, ¿no? El siguiente, por favor. Como pueden apreciar, también existe en el INVIERTP el ciclo del proyecto, el ciclo de la inversión. En este caso, aquellas entidades que tienen un convenio con el FID, pues tienen que comprender que existe el ciclo del convenio FID, porque este convenio nace con la suscripción, ¿no es cierto? Luego recibe la transferencia de recursos. Posteriormente, inicia la ejecución, conduce la ejecución y culmina la ejecución, ¿no? Y en este proceso, pues, tiene que cumplir con las diversas normas del INVIERTP y las normas sectoriales, por ejemplo. Esas no son reguladas por el FID, pero en el marco de estos convenios, las entidades están obligadas a cumplirlas. Posteriormente, una vez que hayan culminado la ejecución y el estudio haya sido declarado viable o la obra o la infraestructura, ¿no?, ya haya culminado y esté lista para ponerla en servicio, a través de las normas del propio INVIERTE, ¿no es cierto?, tienen que hacer la liquidación técnico-financiera y registrar la información correspondiente al formato 9, registro de cierre de la inversión, ¿no? Hasta ahí, por ejemplo, termina el ciclo del INVIERTP, en este caso, en lo que corresponde a la ejecución. En cambio, en cuanto al convenio FID, por favor, ahí no termina, sino que ese documento, por ejemplo, sea el de declaración de viabilidad o el documento de registro de cierre, el formato 9, pues es un requisito ¿para qué? Para la culminación. Entonces, en resumen, el ciclo del convenio FID empieza con la suscripción y culmina cuando una entidad seria, responsable, culmina la ejecución de la obra o la formulación del estudio, pero además de haber cumplido con sus informes trimestrales o semestrales, presenta, como debe ser, el informe de culminación correspondiente a través de los aplicativos del FID e informa al FID: señor FID, muchas gracias. Gracias a tu financiamiento o cofinanciamiento he terminado mi obra, mi estudio. Aquí está la información que usted me solicita para culminar el convenio. Eso se llama presentación del informe de culminación, ¿no? Y ahí no termina el convenio. Nosotros lo revisamos y en caso de que este sea aprobado, pues todos felices, y eso es lo ideal y quisiéramos inculcarles a eso. En caso de que resulte observado, normalmente les desarrollamos talleres de asistencia técnica para apoyarlos en la subsanación de observaciones hasta que logren subsanarlas. Por lo tanto, en resumen, ojo, no basta con suscribir, no basta con recibir los recursos, hay que ejecutar bien estos recursos, hay que lograr el objeto del convenio, hay que presentar los informes trimestrales o semestrales según nos corresponda. Ahora, por ejemplo, materia de este taller, corresponde a todas las entidades que tienen convenio vigente con el FID presentar el informe semestral 2023-2, ¿no? Por eso es que estamos haciendo este webinar y este esfuerzo conjunto, ¿no? Y aquellos que, por ejemplo,
ya han terminado la ejecución de su obra, seguramente en este semestral nos informarán que efectivamente ya han logrado el 100% de ejecución física de la obra, ya tienen su liquidación físico-financiera o está en curso y ya tienen o está en curso su registro de cierre. De acuerdo a esa información, nosotros podremos activar la presentación de la culminación correspondiente, ¿no? Sea del estudio o sea de la inversión. Y ya les dije, el ciclo del convenio se cierra cuando una entidad ha cumplido con la presentación del informe de culminación y este se encuentra aprobado. Ese es un tema muy importante que todos debemos tenerlo presente. Y es más, si a mí me reemplazan o renuncio al cargo, pues en mi informe de entrega de cargo debo hacer referencia a este ciclo de convenio, ¿no? A quien me sucede en el cargo. Decirles con claridad, nuestra entidad ganó tales concursos, hemos cumplido con presentar estos semestrales, está pendiente ya sea el semestral o el de culminación y estas son las acciones que la persona nueva que asume el cargo deba continuar, ¿no? O sea, eso debemos hacer como profesionales responsables, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí algunas obligaciones que consideramos importantes. Lógicamente, todas las obligaciones son importantes, pero no podemos tampoco detallarlas pues, en un webinar todas, porque el convenio, si lo han podido leer, pues es un documento un poquito amplio. Pero las recomendaciones y las obligaciones claves, ¿no? Primero, que toda entidad debe mantener incorporados, en el caso de estudios, en el código de finalidad establecido por el FID, los recursos que el FID le transfiera y en caso de cofinanciamiento, también los recursos de cofinanciamiento. Ya ese es un aspecto importante. Ahora, si por alguna circunstancia, como nos ha pasado, ¿no? El beneficiario ejecuta un poco del costo con recursos del FID y de pronto con los recursos de la propia entidad, estos recursos de la propia entidad, por ejemplo, en un caso de financiamiento al 100%, quedan ya como contrapartida, ¿no? O sea, no hay forma de decirnos, señores FID, me equivoqué, lo gasté de una fuente que no era la correcta, en vez de utilizar los recursos del FID, y ahora voy a hacer una maniobra para sacar de acá y devolvérselo, ¿no? O sea, esas cosas no los permitimos, creo que el CIAF tampoco, aunque a veces algunos especialistas hacen malabares, ¿no? Pero si lo detectamos, esto es incorrecto. Ya les decía, en caso de que haya mayores costos, en el caso estudio, por ejemplo, está establecido con claridad en el convenio, pues que la entidad debe hacerse responsable de estos posibles mayores costos, ¿no? Otra de las obligaciones es que las entidades deben presentar hasta ahora, los convenios 2019-2022, ¿no? Tienen la obligación de presentar sus informes semestrales, ya les expliqué, hasta que culminen estos estudios, luego del cual, si está aprobado, se les activa la opción para entrega de informe de culminación. Pero esta necesidad, esta obligación de presentar cada 3 meses es una obligación que se está incorporando en los convenios FI 2023, ¿no? Así que hay que tener bastante cuidado con esto, toda vez que el ciclo de vida de los estudios pues es más corto, ¿no? El siguiente, por favor. El otro aspecto importante, el anterior, por favor. El otro aspecto importante, pero como lo hemos puesto en la lámina ya para los convenios FI 2023, es que la modalidad de ejecución tiene que ser exclusivamente por administración indirecta, ¿no? Esto lo tienen que tener muy presente todas las entidades y sus equipos técnicos ganadores del concurso FI 2023. En los anteriores concursos, de alguna manera había cierto grado de flexibilidad, ¿no? En estos ya no. Otra de las obligaciones importantes es que toda vez que el FID, ¿no?, está implementando todo un equipo de asistencia técnica, una PMO y un equipo de asistencia técnica, la entidad está en la obligación de brindar las facilidades a los funcionarios del FID para el acceso a la información física y financiera, ¿no? ¿Esto para qué? Para poder, pues, verificar si realmente los avances que nos han indicado son los correctos, pero más que eso, ¿no? Lo que queremos es coordinar con ustedes para saber qué dificultades tienen, en qué los podemos ayudar y apoyar para de pronto brindarles algunas pautas, algunas recomendaciones y puedan ustedes superar algunas de estas dificultades, ¿no? De tal manera que se optimicen tiempos y recursos y se logre el objeto del convenio. En este caso, pues contar con un estudio de preinversión o una ficha técnica con la calidad, ¿no?, que no se exige, ¿no es cierto?, las normas técnicas sectoriales, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Otra de las obligaciones que prácticamente son obvias es que la entidad pues está obligada a culminar la elaboración del estudio, la ficha, dentro del plazo establecido en la cláusula 10ª. No obstante, en el mismo convenio, si por algún motivo ajeno a la voluntad del equipo técnico hubo de pronto necesidad de tener más tiempo, también las entidades pues pueden activar el mecanismo de una adenda. Los primeros convenios
son de 18 meses, pero de acuerdo a la norma, el plazo máximo debía estar en 2 años. Por lo tanto, hay una pequeña holgura ahí donde pueden solicitar una adenda de ampliación de plazo, pero ojo, la adenda se solicita mínimo 30 días antes del vencimiento del convenio. Y esto también es importante y se lo repetimos acá nada. ¿Por qué? Porque muchas entidades esperan que el convenio culmine su plazo de vigencia y recién están pidiendo adenda, ¿no? Y como se les explica, pues que en el marco del convenio ya no es posible, bueno, empiezan a remitir documentos a diferentes estamentos haciendo los reclamos correspondientes, ¿no? Entonces, nuestra misión también es abordar estos temas para no caer en esos reclamos que a veces no tienen fundamento normativo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Otra de las obligaciones, comunicar al FIT a través del informe semestral cualquier modificación al documento de sustento para la elaboración del estudio, la ficha, en relación a lo que habrían presentado en el anexo 4 de las bases, ¿no? Normalmente no hay mayores modificaciones, pero si por algún motivo los hubieran, tienen la obligación de informar. Otra de las obligaciones que también es importante, de pronto las nuevas autoridades, y ustedes lo habrán podido ver, a veces uno ingresa a una institución pues y no hay el acervo documentario de los años anteriores, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Nosotros somos servidores públicos, por lo tanto debemos mantener en custodia dentro de la institución los archivos. En este caso es obligación de ustedes mantener en vuestros archivos institucionales, ¿cierto? Por lo menos por un periodo no menor de 10 años posteriores a la finalización del presente convenio, ¿no? De tal manera que si en un tiempo futuro otras autoridades, otros equipos técnicos o algún órgano de control nos pide información, pues tengamos esa información a la mano, ¿no? Entonces, estas son las obligaciones principales, no son todas. Por favor, tener en cuenta que hay otras obligaciones adicionales y con esto termino mi participación. Adelante, Jackie. Muchas gracias, Benjamín, por la exposición. A continuación voy a dar pase a Jesús Larico, analista de seguimiento del FIT, quien presentará procedimiento y contenido del informe semestral 2023-2 para estudios de preinversión. Adelante, Jesús. Muchas gracias. Para continuar con la presentación, vamos a hablar ahora sobre qué es la presentación de informes semestrales de los estudios de preinversión. Siguiente, por favor. Para ello vamos a hacernos 4 preguntas, ¿no? Respecto a los informes semestrales 2023-2. Primero, ¿por qué? ¿Por qué debemos presentarlo? Es porque es una obligación a la cual se comprometió la entidad que ganó y que se encuentra en nuestro convenio, ¿no? En la cláusula 7ª. ¿A través de qué medio? El medio que se va a utilizar es el aplicativo informático del concurso de seguimiento FIC 2023. La pregunta que nos podrían hacer también es, ¿a partir de cuándo existe esta obligación? La obligación se inicia desde la transferencia de los recursos del FIC. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo podemos presentar este informe semestral? Hay que tener claro que la fecha de presentación es hasta el 30 de noviembre, con fecha de corte al 31 de octubre, ¿no? Y en el caso de informes semestrales de estudios de preinversión o de ficha técnica, también se presentan posteriormente reportes de avance trimestrales, que no se presentan cuando estos coinciden temporalmente con un informe semestral, ¿no? Para que esto quede más claro aún, se presenta una línea de tiempo donde respecto al informe semestral que nos ocupa ahora, se presenta hasta el 30 de noviembre el informe semestral 2023-2, con una fecha de corte el 31 de octubre. Posteriormente, se debe presentar un reporte de avance hasta el 28 de febrero con corte al 31 de enero, ¿no? Ahora, ¿hasta cuándo se deben de presentar los informes semestrales? Se debe de presentar hasta que la entidad culmine con el objeto del convenio, en este caso, la viabilidad del estudio de preinversión o ficha técnica. Siguiente, por favor. Bueno, esto vamos a recalcar lo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? ¿A través de qué medio? Se hace mediante el aplicativo que tenemos del concurso y seguimiento FIC 2023. Puede darse el caso de que el informe semestral presente algunas observaciones, entonces se le otorga un plazo de 20 días para poder hacer ese levantamiento de observaciones. De no hacerlo, porque siempre debe haber una consecuencia, se realiza la suspensión del uso de recursos. Ahora, como ya lo había mencionado anteriormente, el FIC siempre podrá solicitar al beneficiario información sobre los avances del objeto del convenio, ¿no? Entonces acá nos indican que hay un plazo, una notificación que se realiza por correo electrónico, otorgándole un plazo de 7 días calendario. Nuevamente,
tiene que haber una consecuencia de no cumplir con la presentación de dicha información, el FIC podrá suspender el uso de recursos. Ahora, si ustedes tienen informes semestrales pendientes de presentación, tienen que presentarlos antes de poder presentar este informe semestral 2023-2, los cuales deben ser aprobados antes. Ahora, algo importante es que si se reportó en un informe semestral que ya se encuentra el objeto de convenio concluido, en este caso el estudio, ya se encuentra viable y asimismo ya se encuentra tanto física como financieramente al 100%, lo que corresponde es la presentación del informe de culminación en el siguiente periodo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver parte del aplicativo. Quienes ya tienen convenios con nosotros en el marco de los convenios FIC 2020 o 2022, ya conocen este aplicativo. Para las entidades nuevas, deben conocer cómo acceder, porque este es el medio válido para poder, ya sea levantar las observaciones que se hagan a sus informes semestrales y también ahora la presentación de sus reportes trimestrales. Entonces, como ustedes pueden ver, este es el interfaz de nuestro aplicativo. Vemos en el paso 1 nuestro icono del aplicativo FIC, en el paso 2 nuestro usuario y contraseña, ¿no? En este caso viene a ser el usuario y contraseña del responsable unidad formuladora. Siguiente, por favor. Ahora, cuando ingresamos con nuestro usuario y contraseña, podemos ver al lado izquierdo, donde dice registro concursos FIC, registro de propuestas. ¿Para qué? Para de esa manera acceder a nuestro convenio, ¿no? Que como ya hemos visto, es el documento en el que se encuentra en blanco y negro todas nuestras obligaciones que hemos asumido con el FIC hasta la culminación de nuestro convenio. Entonces, eso es muy importante y siempre deben tenerlo a la mano hasta terminar de presentar todos los informes semestrales, ¿no? Y la culminación de nuestro estudio de preinversión. Siguiente, por favor. Siguiente. Una lámina anterior, por favor. Aquí tenemos también otra imagen de nuestro aplicativo que ya nos muestra nuestro convenio, los datos de nuestro convenio, en este caso la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil de ficha técnica. Entonces, si somos una entidad que ya tiene convenios anteriores con el FIC, nos van a aparecer todos los convenios con los que contamos. Entonces debemos seleccionar, en este caso, aquel que queramos generar un nuevo informe semestral o de culminación, ¿no? De corresponder. Siguiente, por favor. Entonces, como ya lo habíamos dicho antes, si queremos generar un informe semestral nuevo, vamos a seleccionar nuevamente el informe semestral que queremos generar y le damos clic en generar y subsanar informe, ¿no? Porque ya lo hemos dicho que se puede dar el caso que este informe semestral sea observado, pero mediante el mismo medio también se puede subsanar, ¿no? Entonces seguimos esta secuencia. Primero lo seleccionamos y luego generamos el informe semestral que queremos subsanar o presentar. Siguiente, por favor. Ahora, aquí de manera resumida, tenemos cuáles son las 5 secciones de nuestros informes semestrales, ¿no? Datos generales, contratos, ejecución física, financiera y el estado situacional. Para poder la información que debemos presentar en este informe semestral, debemos tener a mano todo esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con lo que son los contratos. Es importante que de tener contratos ya los puedan tener digitalizados para poderlos subir al aplicativo. Asimismo, debemos también tener digitalizados los entregables de acuerdo a los términos de referencia, ¿no? Que se utilizaron para realizar el contrato de la elaboración del estudio, ¿no? Entonces ahí podemos tener, por ejemplo, el plan de trabajo, ¿no? Los primer y segundo entregable. En algunos casos también el registro de proyectos de inversión, según corresponda. Ahora, de haberse presentado alguna paralización o resolución, también se debe de poder presentar. También tenemos que poder subir nuestro cronograma de ejecución física y financiera actualizado, ¿no? Porque ya sabemos que para la suscripción de convenio tenemos uno inicial, pero este puede estar sujeto a modificación. Se debe presentar el actualizado. Ahora, si vamos a tener entregables, evidentemente también tiene que haber la conformidad de la UEFA a estos entregables, ¿no? ¿Cuántos entregables van a presentarse? Esos también están claramente establecidos en los términos de referencia. Ahora, si bien es cierto, cuando ustedes se presentaron, lo hicieron con un estudio, tenía un nombre,
correcto, pero puede realizarse alguna modificación. En esos casos debe presentarse un informe, ¿no? Debe elaborarse un informe. Y finalmente, nuestro seguimiento que realizamos es a nivel de girado, ¿no? Ese es el nivel de información que nosotros hacemos seguimiento. Entonces, deben presentar un reporte de ejecución financiera mensualizado del CIAF, donde se puede apreciar el código de finalidad del estudio, ¿no? Que debe mantenerse. Y los documentos siempre tienen que estar suscritos por los responsables que correspondan. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver cada una de las secciones. Vamos a empezar por la sección de datos generales. Entonces, no sé si se puede visualizar claramente, pero aquí tenemos la información de nuestro convenio, ¿no? Tenemos información como, por ejemplo, el código de ideas del estudio, su código unificado y el código finalidad, ¿no? Aquí se muestra claramente cuándo se firmó el convenio y cuál es el plazo. Toda esta información es la misma con la que, bueno, ustedes ya se registraron en nuestro aplicativo y además se encuentra en su convenio. Otro dato importante también se encuentra el monto de financiamiento y cofinanciamiento, ¿no? Ahora, las flechas que ustedes pueden ver, que están en rojo, nos indican dónde se presenta la información, ¿no? De la que estábamos conversando hace un momento. En este caso, en la sección de datos generales, se deben presentar los entregables del semestre, ¿no? Entregables se establecen ¿dónde? En los términos de referencia del contrato. De no tenerlos, puede darse el caso que se presente entonces un informe que nos indique el estado situacional del estudio a la fecha. Ahora, como lo mencionamos anteriormente, también se puede dar el caso que haya paralizaciones o suspensiones, ¿no? También hay una sección que se puede apreciar que es precisamente para ello. Siguiente, por favor. Entonces, ahora vemos la sección de contratos. En la sección de contratos tenemos dos partes importantes. La primera, que son los detalles del contrato. Entonces, como ustedes pueden ver, es información tan sencilla como colocar el número del contrato, la modalidad de ejecución, que en este caso, para los convenios 2023, solo se pueden realizar mediante administración indirecta. O indicar también el número de proceso de selección, la fecha del contrato, el monto del contrato, el RUC de la entidad, o en este caso el consultor, su razón social, si el contrato incluye o no el IGB, o si es mayor o no que 8 y 3, ¿no? Entonces, queda claro que esta información es información que ustedes conocen porque se encuentra en su contrato. Solo tienen que transcribirlo aquí, ¿no? Ahora vemos la parte de lo que es la elaboración del estudio. Aquí simplemente es colocar la fecha de inicio, de culminación y de aprobación, ¿no? Así como el plazo de ejecución. También el total de entregables que deben presentarse. Evidentemente se puede dar el caso que no se concluya o se concluya antes el objeto del convenio, entonces esas fechas deben actualizarse, así como el plazo. Y hay que indicar si el estado del contrato, ¿no? Que puede ser vigente o no. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver aquí lo que es la sección de ejecución física. Entonces tenemos un avance logrado del semestre y otro que es el acumulado. Entonces aquí debemos registrar porcentualmente, de acuerdo a cómo se haya determinado el avance físico del estudio, de acuerdo a los entregables, se debe colocar cuánto se ha logrado de avance físico en el semestre. Asimismo, las otras flechas nos indican dónde hay que presentar nuestro cronograma de ejecución física y financiera actualizado, ¿no? Plan de trabajo. Y también hay que presentar los informes de conformidad del UEF a los entregables. Entonces, me parece que esta sección, al igual que la anterior, es información que ustedes manejan y que simplemente hay que digitalizarla y poderla subir, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, acá, como ustedes pueden ver, hay un monto según contratos y monto ejecutado en el semestre. El monto según contratos viene a ser el monto con el cual finalmente se tiene a un consultor, ¿no? Se suscribe un contrato, se puede dar el caso que el monto del contrato sea menor o mayor que el monto que se estableció en nuestro convenio. Hay que registrar ese monto de contrato en esta sección y si se determina un monto mayor, este debe ser cubierto por la entidad y si resulta ser un monto del contrato menor al que se tenía previsto, hay que
Hay que colocar ese monto y entender que aquel saldo no se va a poder ejecutar y va a ser extornado por la Secretaría Técnica en su momento, ¿no? Ahora, respecto al monto ejecutado en el semestre, hay que diferenciarlo por el tipo de fuente, ¿no? Ustedes para eso deben coordinar internamente con su unidad de tesorería o de presupuesto y determinar en principio cuánto se ha ejecutado durante el semestre y conocer si fue por fuente del FIC o por otra fuente, que en este caso sería la de ustedes, ¿no? Como contrapartida. Ahora, como habíamos comentado antes, hay que presentar un reporte de ejecución y saldo del CIAF mensualizado a nivel de girado, donde se pueda ver nuestro código de finalidad del estudio, ¿no? En esta sesión es donde se debe de presentar, junto con el cronograma de ejecución física y financiera, y también se encuentra el cronograma de ejecución física y financiera inicial, ¿no? Ahora, también hay una sección, un espacio para que ustedes pueden hacer unos comentarios o conclusiones. Ahí pueden detallar, por ejemplo, si se han pagado 1 o 2 entregables, indicar, ¿no?, que el monto girado en este semestre ha correspondido a dichos entregables y en qué fecha fueron, ¿no? Por darles un ejemplo. De preferencia siempre hay que utilizar estos boxes de comentarios. Siguiente, por favor. Entonces, ya esta es la última sección del informe semestral, ¿no? Entonces, como podemos ver, aquí se tiene que hacer un resumen del avance físico y financiero, donde se nos muestra, o se nos indica que como punto de partida se tiene la suscripción del convenio, ¿no? Colocar cuál ha sido el avance físico o financiero logrado, que puede ser, no sé, 20%, financiero un 30%, indicar todo ello en esta sección. Luego hay otros cuadros que nos permiten a nosotros, bueno, a ustedes como operadores, poder hacer un resumen de las problemáticas que han afrontado, ¿no?, para la elaboración de este estudio, ¿no?, solamente del semestre en el que se está informando, y las acciones que han implementado para poder salir adelante, ¿no? Entonces hay que utilizar esta sección para mostrar cuál es el estado de nuestro convenio hasta la fecha de corte de este informe semestral, ¿no? La idea detrás de esta sección es esa, ¿no? Que alguien pueda poder leer esta sección y tenga una imagen clara de nuestro convenio hasta la fecha de corte. Siguiente, por favor. Entonces, lo que ustedes están viendo ahora es el informe de culminación. Tiene 3 secciones que son datos generales, datos financieros de la ejecución, ¿no?, y también una sección para presentar la resolución de la aprobación y liquidación técnica financiera, ¿no? También se debe de presentar para los estudios el formato 7A, debidamente suscrito por el responsable de la unidad formuladora, la resolución de aprobación de la liquidación técnica financiera y un reporte de saldos disponibles de tipo de cursos de la subcuenta participaciones FIT. Esto nos va a permitir a nosotros conocer si se ha ejecutado todos los recursos transferidos o hay un saldo, ¿no?, que finalmente va a ser estornado por la Secretaría Técnica. Entonces, como ya se había mencionado, el informe de culminación se presenta durante la vigencia del convenio, ¿no?, y es a través del aplicativo. Y viene a ser aquel informe que se presenta después del último informe semestral, donde se reporte un avance físico y financiero al 100%, ¿no?, del convenio. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las consecuencias de el no cumplir con las obligaciones de nuestro convenio. Siguiente, por favor. Entonces, un primer grupo de consecuencias por incumplir las obligaciones de nuestro convenio es la suspensión del uso de recursos. Va a darse por no presentar el informe semestral o de encontrarse observado y no haberlo presentado dentro de los 20 días calendarios, ¿no? Otra razón es el no haber mantenido la contrapartida, ¿no?, en los casos de cofinanciamiento, no haber mantenido la contrapartida incorporada en el presupuesto institucional, el presupuesto institucional asignado al código finalidad del estudio de preinversión o ficha técnica, ¿no? Ahora, como ya se había mencionado, es importante que ustedes brinden las facilidades necesarias a los funcionarios del FIC. Eso también de evidenciarse que no se encuentren brindando dichas facilidades, puede darse una consecuencia que se realice la suspensión de uso de recursos. Algo que es nuevo para nuestros convenios es que se tiene que presentar un reporte de avance cada 3 meses, ¿no? Entonces, no hacerlo también conlleva a la suspensión de uso de recursos. Otra causal es
no remitir información sobre los avances del estudio, ¿no?, dentro de los 7 días calendarios solicitados por el FIC. Y finalmente, ya cuando el convenio vence, se acaba, depende de esos recursos. Algo que hay que tener en cuenta es que para poder levantar la suspensión de esos recursos se tiene que tener aprobado el informe semestral, ¿no? Ahora, también se puede dar el caso, ya son algo extremo, la resolución de convenios. Entonces, se puede dar cuando se incurra por segunda vez en la causal de suspensión a realizar modificaciones presupuestales, ¿no?, por las cuales se retiró el monto incorporado. También por no cumplir con subsanar la modificación presupuestaria advertida dentro de 20 días calendarios. También por no incorporar en el presupuesto institucional el monto de la transferencia de recursos a los códigos de finalidad comunicados por el FIC, ¿no? Esos códigos se deben de mantener hasta la finalización del estudio, aun cuando se supere el año fiscal. Y evidentemente los recursos deben ser asignados solamente al objeto del convenio, ¿no? Por eso, cuando no se usan para dicho objeto, también puede ser causal de resolución. Y ya habíamos adelantado que es que ahora solo se debe mantener o se puede realizar la elaboración del estudio mediante administración indirecta, ¿no? El cambiarse de modalidad también implica la resolución del convenio. Y cuando también se verifica el fraccionamiento o duplicidad sobreviniente del estudio ficha técnica. Ahora, de manera general, también para todas estas causales se otorga un plazo de 10 días hábiles, ¿no? Y se comunica al Consejo Directivo del FIC y a la Contraloría, ¿no?, para luego proceder al estorno de los recursos no utilizados. En el caso de no haberse subsanado entre los 10 días hábiles, cualquiera de estas causales de resolución. Gracias, eso es todo mi participación. Muchas gracias, Jesús, por la exposición. Y para culminar la presentación, doy pase nuevamente a Benjamín Gutiérrez para que presente las conclusiones de lo expuesto el día de hoy. Adelante, Benjamín. Bueno, muchísimas gracias. La siguiente, por favor. Como han podido apreciar, estimados participantes, hay aspectos muy importantes que ustedes, como parte del equipo técnico que dan soporte a las autoridades y sobre todo a nuestros convenios, tienen que tenerlos presentes, ¿no? Entonces, entre las conclusiones y recomendaciones que nos permitimos brindarles, tenemos ahí, ojo, que el informe semestral debe ser presentado de manera oportuna, ¿no? Ya se les ha explicado que este informe semestral tiene una fecha de corte, ¿no?, que es a fin de mes, y el plazo de presentación es hasta el 30 de noviembre. También ya se les dijo qué pasa si no lo presentan. Otra de las recomendaciones es que las autoridades de las entidades deben liderar este proceso y lógicamente deben tener el apoyo del responsable de la unidad formuladora y de la OPMI en el caso de estudios, ¿no? De tal manera que dentro de su plan de actividades anuales pues ya tengan los hitos correspondientes con los plazos respectivos para que cumplan con la presentación de este informe. El otro tema también importante es que entendemos que ustedes como nueva gestión pues han recibido la gestión del año pasado y ojo allí, esperemos que los representantes de algunas de las entidades que están recayendo en esta conclusión y recomendación del tercer párrafo estén aquí presentes. Tenemos más o menos unas 32 entidades que al momento están en incumplimiento en la presentación del informe semestral 2023-1 y o de la subsanación. Pues eso no puede ser. Miren, ¿qué mes estamos? Bueno, en enero o febrero podría ser, ¿no? Mira, señor El FIT, hubo cambio de autoridades, yo recién estoy ingresando, ¿no? No sé cómo entrar al aplicativo, recién ayer asumí el cargo, etcétera, ¿no? Pero miren, ya han pasado cuántos meses y sinceramente les invito a que reflexionen, por favor. Esto no puede estar pasando. No podemos hacer tanto esfuerzo para participar en el concurso, luego nos alegramos cuando ganamos y recibimos los recursos y después nos olvidamos en enviar los informes semestrales. Y como han podido apreciar, ¿no?, y quienes han visto los convenios FONIPREL, pues aquí hemos aplicado técnicas de simplificación administrativa al extremo, ¿no? El informe semestral les pide información básica y elemental que cualquier profesional que hace seguimiento a su convenio lo maneja. Y si tuvieran un folder al costado, ¿no?, cada vez que logística hace un pago, ustedes dan una conformidad, archivan una copia, reportes IAF, archivan una copia, alguna problemática que se presenta, lo identifican, coordinan con los consultores que formulan, identifican los motivos,
las propuestas de estrategia para superar esto y lo guardan. El día en que les toque presentar su informe semestral, ahí tienen los datos, ¿no? Y en media hora, en una hora, presentan su informe semestral sin ningún inconveniente. O sea, no encontramos sinceramente la razón por la cual, miren, tenemos este número de entidades que están incumpliendo. Por favor, reflexionemos, no podemos seguir así. Y si hay autoridades, a las autoridades, ¿no? Vamos a coordinar sobre este tema, por favor, con los EIPs. Les vamos a enviar la relación de estas entidades y ellos van a timbrar a las UEFs uno por uno para que impulsemos este proceso y pues tratemos de cumplir todos con esta obligación. Y una vez que estos informes semestrales sean presentados y o subsanados y los revisemos y los aprueben, ustedes estén expeditos para presentar el informe semestral 2023, ¿no? 2023-2. Ojo que el incumplimiento de estas obligaciones conlleva la suspensión y o resolución del convenio, ¿no? Y si se llega al nivel de resolución, tenemos la obligación por nuestro marco normativo de informar a la Contraloría General de la República y también a nuestro Consejo Directivo. Entonces, este es un aspecto importante, pero más allá de este tipo, de llegar a estos extremos, asumamos esa responsabilidad, ¿no? Y apoyemos técnicamente a nuestras autoridades, ¿no? Otro tema que es importante es que el responsable de la unidad formuladora, ¿no?, de la entidad es el responsable de la presentación de este informe semestral. Él puede ingresar al aplicativo con su clave y usuario de acceso con el mismo con el cual ingresa al banco de inversiones. Otro tema, si las cosas no marchan bien, ¿no?, el estudio no resulta dentro de lo programado o la empresa contratista no presenta la seriedad correspondiente y de pronto no hace bien las cosas, la entidad, ¿no?, dentro de los marcos normativos y administrativos correspondientes debe implementar acciones efectivas para lograr pues que estos contratistas cumplan el trabajo para el cual se les ha contratado y finalmente logremos el objeto del convenio en los plazos establecidos y con la calidad correspondiente. Y ese es un tema muy importante. No podemos, señores, tener contemplaciones con contratistas incumplidos, irresponsables y que no están haciendo un buen trabajo. El otro tema, que las entidades deben brindar las facilidades y atender los requerimientos de la Secretaría Técnica, ¿no?, con el fin de realizar el seguimiento de la ejecución física y financiera de los estudios de preinversión, en este caso, ¿no?, pero también el de inversiones, y muchos de ustedes tienen inversiones, y para el caso de los convenios FI 2023, ¿no?, al equipo de asistencia técnica correspondiente, ¿no? Como les decía, brindándole no solo las facilidades, sino también la apertura necesaria para que el personal del FIT correspondiente a este equipo les brinde asistencia, les dé pautas, les apoye en este esfuerzo conjunto de sacar adelante y ser efectivos para lograr el objeto de los convenios, ¿no? El siguiente, por favor. Para el caso de convenios 2023, exhortamos a todas las entidades el cumplimiento oportuno y la presentación de sus informes semestrales 2023-2. Sin embargo, ¿no?, aquí hacemos un paralelo. La Secretaría Técnica está haciendo el esfuerzo desde la fecha en que firmó los convenios, preparando los informes, el expediente y el proyecto de decreto supremo, que esperemos ya muy pronto sea firmado. Ya estamos, ya falta poco, ¿no? Ya la Secretaría Técnica el viernes nos informó que ya está muy avanzado y que es cuestión de unos días nomás para que ya salga la transferencia a las entidades ganadoras de los convenios del concurso FI 2023. Entonces, si la transferencia de recursos se realiza antes de la fecha de corte, por favor, están obligados en presentar el informe semestral. Y lógicamente, como recién van a recibir los recursos, seguramente en el informe semestral completarán, ¿no?, los datos generales y los demás, básicamente box de las acciones iniciales que están implementando y lógicamente en base a la fecha de recepción de los recursos, ¿no?, la actualización del cronograma correspondiente, ¿no? Así que tampoco es un trabajo pues tedioso o imposible de presentarlo, ¿no? Si nos sale después de la fecha de corte, no están obligados en presentar este informe semestral, pero sí, como ya Jesús lo presentó, los convenios FI 2023 estarían obligados a presentar después el reporte trimestral, ¿no?, con fecha de corte 31 de enero y plazo de presentación hasta el 28 de febrero, ¿no? Ahí estimamos ya debería haber avances importantes, ¿no? Otro tema importante es que los resultados de la evaluación de los informes semestrales, ojo, son notificados mediante el aplicativo y la entidad tiene un plazo de 20 días calendario para la subsanación correspondiente. Y ya
Jesús también les explicó, si no lo presentan dentro de este plazo que vence el 30 de noviembre o habiéndolo presentado, nosotros lo evaluamos y ustedes no subsanan dentro del plazo de 20 días, nos vemos pues en la penosa obligación de suspender el uso de los recursos, ¿no? Y no se trata solo de que si te observo y si tú te demoras, no, señores, amigos. Cuando nosotros observamos, estamos muy atentos a que el responsable de unidad formuladora revise las observaciones, ¿no? Nos comunicamos con ustedes, hacemos una sesión virtual de asistencia técnica y en tiempo real les apoyamos a que subsanen estas observaciones, que generalmente son bastante sencillas y ahora en el aspecto financiero, como ustedes ya van a tener el reporte CIAF, pues eso nos va a facilitar muchísimo, ¿no? Otro tema importante es que en el caso de propuestas cofinanciadas, las entidades deben asegurar el cofinanciamiento, ¿no? Y estos recursos, ¿no?, transferirlos a la cuenta vinculada al código finalidad correspondiente de manera oportuna, ¿no? Y se recomienda siempre que este recurso de cofinanciamiento de la entidad sea el primero en ser ejecutado, ¿no? El otro tema importante, si ya una entidad ha culminado la ejecución física y financiera del estudio correspondiente, ¿no?, de inmediato debe generar el documento de liquidación físico-financiera y con este presentar el informe de culminación correspondiente, ¿no? Ojo, todo esto dentro del plazo de vigencia del convenio. Este es otro tema importante. Finalmente, una de las recomendaciones importantes también es que las entidades deben participar activamente en las acciones programadas por el equipo de asistencia técnica, ¿no? Hay todo un equipo de asistencia técnica que la Secretaría Técnica ha implementado. Ya algunas entidades ya los están visitando, están estableciendo contacto, ya están analizando algunos estudios, algunas inversiones, especialmente en los convenios FI 2023, del concurso 2023, identificando algunos riesgos, evaluando algunas etapas y brindando apoyo para que justamente el equipo de las entidades, ¿no?, esté más fortalecido y pueda afrontar con éxito estos procesos, ¿no? Así que esas son las recomendaciones de nuestra parte. Finalmente, ya para culminar, hagamos una reflexión conjunta, generemos un círculo virtuoso y ustedes como profesionales y técnicos apoyen a vuestras autoridades y trabajemos de manera conjunta a fin de, unidos, como dice nuestro ministro, ponerle el mayor punche posible para lograr el objeto de nuestros convenios, ¿no? Y este mes de noviembre presentemos pues masivamente nuestros informes semestrales 2023-2 y ojo, no estemos esperando pues el último día, ¿no? Muchas veces nos ha pasado de que los primeros días no presenta nadie, faltando 10 días recién presentan un 20-30% y faltando 2-3 días el casi 60-70%, ¿no? Y a veces no lo presentan y al día siguiente, cuando ya su cuenta está suspendida, empiezan a reclamar diciendo que se le fue la electricidad, se les cayó internet, etcétera, ¿no? Recomendación, pues no esperemos el último momento, ¿no? Ya ustedes tienen ahora las pautas, este documento va a estar colgado en la página web del MEF, cualquier evento que se presente durante el proceso de registro del informe semestral, nosotros capturan la pantalla y nos envían un correo identificándose correctamente, poniendo los datos para nosotros de inmediato programarles una asistencia técnica, ¿no?, y poder apoyarlos a poder superar algún inconveniente que se pueda presentar en este proceso, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra asistencia. Estamos atentos para las preguntas que consideren pertinentes. Muy agradecidos. Muchas gracias, Benjamín. Adelante, Jackie. Gracias. Muchas gracias, Benjamín y Jesús, por la claridad en la exposición. Vamos a continuar con la segunda parte del evento de capacitación con la absolución de consultas a través de un panel técnico a cargo de nuestros expositores. Tenemos 9 preguntas. Vamos a iniciar con Benjamín. Benjamín, ¿cuántos días tiene la entidad para el levantamiento de observaciones al informe semestral 2023-2? Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias por la pregunta. Quisiera ampliar más bien la respuesta, ¿no? Como ya se manifestó, el plazo normal que nos otorga nuestro convenio es de 20 días calendarios. Ese es el plazo. Sin embargo, les exhortamos, por favor, a no esperar estos plazos, ¿no? Hay muchas entidades que son bien proactivas. Nosotros les observamos, el UF recibe el correo con su equipo, en su correo, en su municipio, a los 2-3 días, ¿no? Tiene alguna duda, nos envía un correo solicitando asistencia técnica, nosotros le programamos y subsanamos de manera rápida, ¿no? Pero sí, también se han dado casos de algunas entidades que por motivos que desconocemos, pues no dan respuesta y timbramos al responsable UF y nos dicen
que él ya no es el responsable UF, que ya no labora en la entidad, entonces ahí se dilata hasta que cuando tienen que pagar una valorización u otro, recién empiezan a reclamarnos a nosotros como si nosotros hubiésemos generado este escenario, ¿no? Así que este es el plazo, pero no esperemos siempre el último día, ¿no? Hagámoslo de manera oportuna. Muchas gracias. Ok, segunda pregunta. ¿Los convenios FIT 2022 para estudios de preinversión y ficha técnica también deben presentar reporte trimestral? A ver, en estricto no tienen esa obligación porque si revisamos sus convenios no está contemplado así. Sin embargo, esta obligación sí está plasmado dentro de los convenios FI 2023, ¿no? Por lo que hacemos hincapié, por favor, aquellos que tienen convenios FI 2023 ya tienen que, como les decía, dentro de su plan de actividades en el marco del convenio FID ya deben tener los hitos correspondientes, de tal manera que después que reciban los recursos ya deben tener mapeados, como se dice, cuándo voy a presentar mis semestrales y cuándo me corresponde presentar mis reportes trimestrales, ¿no? Muchas gracias. Ok, siguiente pregunta. ¿Los convenios FIT 2023 tienen la obligación de presentar el informe semestral 2023-2? Sí, muchísimas gracias por la pregunta y sí, muchas autoridades nos timbran, especialmente estos últimos días, ¿no? Preocupados en cuándo sale la transferencia y si están obligados o no con presentar este informe, ¿no? Al respecto, está establecido claramente en los convenios FI 2023 de que la obligación surge después de haber recibido los recursos, ¿no? Entonces hay que estar atentos, por favor. Como les decía en la presentación, la Secretaría Técnica del FIT está haciendo todo el esfuerzo posible para que esta transferencia se dé cuanto antes. Nos han informado que ya es cuestión, ya está muy avanzado todo el proceso. Ya es cuestión de unos días. Si la transferencia sale antes de la fecha de corte, sí están obligados a presentar este informe semestral. Si la transferencia sale después de la fecha de corte, no tienen la obligación de presentar este informe semestral. Sin embargo, ya deben, dentro de su horizonte temporal y dentro de su planeamiento, tener los hitos, ¿no? Empezando por los reportes trimestrales y los informes semestrales correspondientes. Ya en este caso sería en el periodo 2024. ¿no? Muchas gracias. Y última pregunta. Si un proyecto está viable en el segundo semestre, por ejemplo, en el mes de diciembre, por lo que se puede enviar al FIT la culminación de convenio o se tiene que presentar el informe semestral 2. A ver, miren, aquí nos ceñimos a la fecha de corte, ¿no? La fecha de corte es el 30 de este mes. Entonces, si al 30 de este mes no está todavía viable y como la consulta nos dicen a diciembre, ¿no? Entonces, si al 30 de este mes no está viable todavía, no podríamos nosotros, si es que presenta su informe semestral y nosotros lo revisamos y está conforme, no podemos todavía activarle la opción de presentación del informe de culminación. Sin embargo, mi recomendación es que si esta entidad, por ejemplo, llega a diciembre, por ejemplo, ¿no? Y en diciembre lo declara viable y tiene su documento de liquidación físico-financiero y pues no quiere esperar hasta abril todavía, ¿no? Entonces, le recomendamos de que nos envíe un correo, ¿no? Indicándonos que ya culminó y si su semestral 2023-2 ya está aprobado, hay la opción de que pueda presentar su informe semestral 2024-1, ¿no? De inmediato no tendría que esperar hasta abril todavía, de tal manera que cuando nos lo presente y verifiquemos que efectivamente ya está declarado viable, presentó el documento de liquidación técnico-financiero y el balance es concordante, ¿no? El balance financiero es concordante con el CIAF. Entonces, una vez que le aprobemos, ya le podemos activar la presentación del informe de culminación, ¿no? Ese sería el procedimiento. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Benjamín, por la absolución de preguntas. Vamos a dar pase al siguiente panelista, Jesús Larico, para que nos pueda absolver algunas preguntas que han ingresado en el chat. Jesús, primera pregunta. ¿Hasta cuánto se debe presentar el informe semestral 2023-2? Muy bien. El informe semestral 2023-2 tiene que presentarse hasta el 30 de noviembre. Ahora, la información que van a presentar tiene una fecha de corte que también se encuentra en su convenio, ¿ya? Es hasta el 31 de octubre. Entonces, tener eso presente para que puedan presentarlo oportunamente y nosotros hacer la revisión que corresponde. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué pasa si mi entidad no presenta el informe semestral 2023-2? Ok, si la entidad no presenta su informe semestral, una de las
de las consecuencias que habíamos visto era de que se le va a tener que suspender lamentablemente el uso de los recursos, ¿no? Entonces, nosotros nos exhortamos a que presenten oportunamente y de esa manera tengamos que, no debamos suspender el uso de recursos y continúen con el objeto del convenio. Ok. Siguiente pregunta. ¿Quién nos da el usuario y contraseña para ingresar al aplicativo FIT y presentar el informe semestral 2023-2? Ok, el usuario y la contraseña, como lo había mencionado durante la presentación, es el del responsable de la unidad formuladora, ¿no? Este usuario y contraseña se lo brinda el banco de inversiones al responsable, ¿no? No son otros accesos que brindamos nosotros, son los mismos que ya tiene por ser responsable, ¿no? Por ser UF de su entidad. Ok, y última pregunta. ¿Qué puedo hacer si tengo problemas para el acceso al aplicativo del FIT y para presentar el informe semestral 2023-2? Bueno, lo que pueden hacer es solicitar o comunicarnos mediante el correo fit@mes.gov.p, comunicarnos dicho problema adjuntando la evidencia que corresponda para nosotros poder indicar al Banco de Inversiones para que nos apoye con la solución de dicho problema en el aplicativo de corresponder, ¿no? Pero nosotros le solicitamos que dicha comunicación sea de manera oportuna. Se han dado casos que lo hacen cuando ya estamos cerca a presentar la presentación del informe semestral, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Para poderlos apoyar, como lo dije, oportunamente. Gracias. Hemos culminado la ronda de preguntas y agradecemos a nuestros dos expositores por haber expuesto y absuelto las preguntas ingresadas por el chat. Agradecemos a los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muchas gracias. Hasta pronto.